Cuando pienso en las deudas, no puedo evitar compararlas con un peso invisible que te acompaña a todas partes. Es un peso que nadie ve, pero que tú sientes constantemente. Está allí cuando te despiertas y cuando intentas dormir. Es como si un susurro persistente te recordara todo lo que debes, lo que no has logrado pagar y las decisiones que quizá desearías no haber tomado. En mi caso, las deudas no solo afectaban mi cuenta bancaria, afectaban mi alma. Me sentía atrapado, como si estuviera corriendo en un círculo sin fin. Y sé que no soy el único que ha experimentado esto. Tal vez tú también te sientes así, buscando respuestas, deseando que haya un camino para salir de esta situación que parece interminable. Es curioso cómo este tema de las deudas no solo es económico, sino también espiritual. La Biblia lo aborda claramente cuando dice en Proverbios capítulo 22 versículo 7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Cada vez que leía este versículo, entendía que las deudas me esclavizaban, que me quitaban la libertad para disfrutar plenamente de lo que Dios había planeado para mi vida. Pero lo que realmente me impactó fue darme cuenta de que, aunque este peso parecía imposible de levantar, no estaba solo. Dios, en su misericordia, no solo nos da la esperanza de libertad financiera, sino que también nos muestra el camino. La clave está en su palabra, en sus principios. Hoy quiero compartir contigo ese viaje que yo emprendí, un camino que no solo aligeró mi carga financiera, sino que también fortaleció mi relación con Dios. Este no es un proceso mágico, pero sí transformador. Paso a paso, principio tras principio, aprendí que la libertad de las deudas comienza cuando reconocemos el problema y buscamos en Dios la solución. Y aquí es donde empieza nuestra historia. ¿Qué pasaría si el primer paso fuera reconocer cómo llegamos aquí? El primer paso para cualquier cambio verdadero es mirar hacia adentro y ser honesto con nosotros mismos. Cuando me detuve a evaluar mi situación financiera, me di cuenta de algo que no quería admitir: las deudas no aparecieron de la nada. Había decisiones detrás de cada préstamo, cada tarjeta maxeada, cada factura sin pagar. Tal vez era por una necesidad genuina en algunos casos, pero en otros se trataba de impulsos, falta de planificación o incluso orgullo. La Biblia nos enseña a reflexionar y corregir nuestras acciones. En Proverbios capítulo 14 versículo 12 leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces, las deudas comenzaron por decisiones que en el momento parecían necesarias, como comprar algo para mejorar mi vida, pero que, a la larga, solo añadieron más cargas. Me senté y escribí todo. Sí, todo. Hice una lista de cada deuda, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Al principio, fue abrumador ver los números. Pero entonces sucedió algo interesante. A medida que veía las cifras y las analizaba, comencé a entender que este caos financiero tenía raíces profundas: impulsividad, falta de control y, en algunos casos, una falta de confianza en que Dios podía suplir mis necesidades. Es aquí donde tenemos que ser sinceros. ¿Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades? ¿Estamos gastando en cosas que no necesitamos para impresionar a personas que ni siquiera nos importan? Estas preguntas duelen, pero son necesarias. Reconocer nuestra responsabilidad en la situación es el primer paso para salir de ella. Y no lo hice solo. Tomé un momento para llevar todo esto ante Dios en oración. Le pedí que me mostrara dónde había fallado, no para cargarme de culpa, sino para entender cómo podía corregir el rumbo. Porque, aunque las deudas nos esclavizan, Dios tiene el poder de liberarnos. Ahora que reconocemos dónde estamos, el próximo paso es vital. ¿Qué hacemos con este peso? Lo llevamos a quien tiene el poder de transformarlo. Una vez que reconocí la raíz del problema, entendí que no podía enfrentar este desafío solo. Había intentado resolver las deudas con mi propio esfuerzo antes, pero cada vez que pensaba que avanzaba, algo más surgía: un gasto inesperado, una emergencia, o simplemente la sensación de que el progreso era demasiado lento. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que necesitaba invitar a Dios a esta batalla.
La Biblia nos recuerda en Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este versículo cambió mi perspectiva. Entendí que no debía cargar con esta preocupación en silencio. Podía hablar con Dios, derramar mi corazón y pedir su guía. Recuerdo esa primera oración con claridad. Me arrodillé, solo, en mi habitación, con mi lista de deudas frente a mí. No fue una oración elaborada, fue honesta y llena de emoción. Le dije, Señor, reconozco que he tomado malas decisiones, que he confiado más en mi capacidad que en ti. Estoy cansado y necesito tu ayuda. Enséñame cómo salir de estas deudas y vivir según tus principios. Dame sabiduría, fuerza y dirección. Algo poderoso sucedió en ese momento. Aunque las deudas seguían ahí, sentí una paz que nunca antes había experimentado. No era una paz basada en que el problema se resolviera mágicamente, sino en saber que no estaba solo. Había dado el primer paso hacia la solución, entregárselo todo a Dios. A partir de ese día, mi relación con Él cambió. Empecé a orar cada vez que sentía ansiedad por el dinero. Le pedía dirección antes de tomar decisiones financieras y lo buscaba como mi proveedor. Fue en esos momentos de oración que comencé a ver cómo su palabra ofrecía principios claros y prácticos para guiar mi camino. El siguiente paso, entonces, era evidente. Si quería salir de las deudas, debía asegurarme de que Dios estuviera en el centro de todo. ¿Cómo podía hacerlo? Poniendo mis prioridades espirituales en orden. A medida que avanzaba en este proceso, me di cuenta de que algo fundamental debía cambiar, mis prioridades. Había pasado demasiado tiempo persiguiendo cosas que pensaba que me traerían felicidad o seguridad, pero todo eso era temporal. En mi búsqueda de soluciones para las deudas, entendí que debía volver a lo básico, al principio más importante que Jesús nos enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. Este versículo no solo es una promesa, sino un recordatorio de cómo deben estar organizadas nuestras vidas. Si Dios no está en primer lugar, todo lo demás estará en desorden. Y eso era exactamente lo que había sucedido conmigo. Mi vida financiera reflejaba un corazón que no había puesto a Dios en el centro. Comencé a preguntarme, ¿cómo puedo demostrar que busco a Dios primero en mis finanzas? La respuesta estaba en confiar en Él como mi proveedor y en ser fiel con lo que Él ya me había dado. Decidí empezar a apartar un tiempo cada día para estudiar la Biblia, orar y escuchar su voz. Esto no solo fortaleció mi fe, sino que también me ayudó a entender que todo lo que tenía venía de Él. Una de las cosas más importantes que aprendí fue a vivir con gratitud y contentamiento. Filipenses capítulo 4 versículo 12 dice: sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este pasaje me enseñó que mi verdadera riqueza no estaba en lo que tenía, sino en mi relación con Dios. Con este cambio de mentalidad, comencé a ver mis finanzas de una manera diferente. Ya no era solo una lucha para salir de las deudas, sino un acto de adoración. Cada decisión financiera se convirtió en una oportunidad para honrar a Dios. Pero sabía que no podía quedarme solo en lo espiritual. Era hora de actuar con sabiduría y diseñar un plan concreto. ¿Cómo lo hice? Eso lo descubrí en el siguiente paso. Con mis prioridades espirituales en orden, entendí que era el momento de pasar a la acción. Si bien la oración y la búsqueda de Dios eran fundamentales, también debía tomar medidas prácticas para salir de las deudas. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 21 versículo 5, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Este versículo me motivó a dejar de actuar impulsivamente y a construir un plan estratégico y claro. Lo primero que hice fue enfrentar mi realidad financiera. Ya había listado todas mis deudas, pero ahora necesitaba analizar mi flujo de ingresos y gastos. Era un ejercicio difícil, porque me obligaba a reconocer áreas donde estaba gastando más de lo necesario. Pero también me dio claridad sobre lo que podía ajustar y hacia dónde podía dirigir mis esfuerzos.
El siguiente paso fue crear un presupuesto. Decidí asignar cada peso que entraba, asegurándome de priorizar lo esencial: alimentación, vivienda y las cuotas de mis deudas. En este proceso, descubrí algo interesante: muchas veces, el problema no era que no ganara suficiente dinero, sino que no estaba siendo un buen administrador de lo que Dios ya me había dado. También adopté una estrategia de pago conocida como el método de la bola de nieve. Comencé a pagar primero las deudas más pequeñas mientras seguía cumpliendo con los pagos mínimos de las más grandes. Cada vez que liquidaba una deuda, usaba ese dinero para atacar la siguiente. Este enfoque no solo me permitió avanzar más rápido, sino que me motivó porque podía ver resultados concretos. Mientras diseñaba mi plan, también aprendí a decir no. Era tentador seguir gastando en cosas innecesarias o aceptar nuevas deudas para cubrir emergencias, pero me comprometí a ser fiel al proceso. Cada decisión debía alinearse con mi objetivo: honrar a Dios con mis finanzas y salir de las deudas. El plan estaba en marcha, pero sabía que no bastaba con diseñarlo, debía ser constante y diligente. La disciplina sería la clave para llevarlo a cabo. Diseñar un plan era un gran paso, pero ahora enfrentaba el verdadero desafío: mantenerme firme en él. Si hay algo que aprendí en este proceso, es que la disciplina no es algo que se siente, es algo que se elige día tras día. Y esa elección, aunque difícil, es la que marca la diferencia entre avanzar o quedarse estancado. La Biblia nos habla de la importancia de la disciplina en Hebreos capítulo 12 versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo me animó a entender que, aunque el proceso no sería fácil, la recompensa valdría el esfuerzo. Uno de los primeros retos fue ajustar mi estilo de vida. Estaba acostumbrado a ciertas comodidades, pero entendí que si realmente quería salir de las deudas, debía hacer sacrificios. Comencé a reducir gastos innecesarios, a buscar alternativas más económicas y a evitar las compras impulsivas. Al principio fue difícil, pero cada pequeño paso me recordaba que estaba avanzando hacia algo mucho mayor: la libertad financiera. Otro aspecto importante fue ser constante en mis hábitos. Me comprometí a revisar mi presupuesto semanalmente, a registrar cada gasto y a evaluar si mis decisiones financieras estaban alineadas con mis metas. Descubrí que, al hacerlo, no solo mejoraba mi situación económica, sino que también crecía en disciplina en otras áreas de mi vida. Además, la disciplina también significó mantenerme enfocado en lo espiritual. No dejé de orar ni de buscar a Dios en este proceso. Cada vez que sentía la tentación de desviarme del plan, recordaba que mi objetivo no era solo pagar deudas, sino honrar a Dios con mi obediencia y esfuerzo. Por supuesto, hubo momentos de frustración y dudas. Pero en esos momentos, recordaba que la disciplina es como un músculo: cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y con cada paso firme, la meta parecía estar más cerca. La disciplina me ayudó a mantenerme en el camino, pero no estaba solo. La comunidad y el apoyo serían fundamentales para sostenerme en este proceso. A lo largo de este proceso, hubo momentos en los que sentí que mis esfuerzos no eran suficientes, que la meta estaba demasiado lejos y que las dificultades superaban mis fuerzas. Sin embargo, fue en esos momentos de debilidad cuando aprendí la lección más importante: mi confianza no debía estar en mis propias habilidades, sino en las promesas de Dios. La Biblia está llena de recordatorios de que Dios es nuestro proveedor. En Filipenses capítulo 4 versículo 19, Pablo escribe: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo me dio esperanza, porque entendí que no estaba luchando solo. Cada vez que sentía que el camino era demasiado difícil, recordaba que Dios estaba conmigo y que Él tiene los recursos para suplir todas mis necesidades. No fue solo un acto de creer con la mente, sino también con el corazón. Decidí aferrarme a esas promesas, incluso cuando las circunstancias no parecían cambiar. Esto no significaba que esperaba que un milagro financiero resolviera todos mis problemas de la noche a la mañana, sino que confiaba en que Dios estaba trabajando detrás de escena, guiándome y abriendo puertas a su manera.
Uno de los momentos más poderosos fue cuando medité en Salmos capítulo 37 versículo 25, joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este pasaje me recordó que Dios es fiel y que nunca abandonará a aquellos que lo buscan. Aunque el proceso era lento, sabía que Él estaba proveyendo exactamente lo que necesitaba en cada etapa. Poner mi confianza en las promesas de Dios también me ayudó a cambiar mi perspectiva. Dejé de preocuparme por lo que no tenía y comencé a agradecer por lo que sí tenía. Esa actitud de gratitud transformó mi mentalidad y me dio fuerzas para seguir adelante. Confiar en Dios no significa cruzarse de brazos, sino caminar con fe sabiendo que Él va delante de nosotros. Y fue esa confianza la que me permitió enfrentar cada día con esperanza y determinación, sabiendo que la libertad financiera estaba más cerca. El siguiente paso fue aprender a ser generoso incluso en medio de mis limitaciones. En medio de todo este proceso de salir de las deudas, uno de los conceptos más difíciles de comprender fue el de la generosidad. Como muchas personas, mi mentalidad era que si tenía deudas, lo primero que debía hacer era asegurarme de cubrirlas antes de pensar en dar. Pero, cuanto más estudiaba las Escrituras y reflexionaba sobre mi propio camino, más me daba cuenta de que la generosidad no solo es una bendición para los demás, sino también una clave para desbloquear las bendiciones de Dios en mi vida. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 6, el apóstol Pablo nos enseña: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este versículo me hizo entender que la generosidad no tiene que ver con la cantidad que damos, sino con el corazón con el que lo hacemos. No importa lo pequeño que fuera lo que podía dar, lo importante era la actitud de mi corazón al dar. Al principio, me parecía contradictorio: ¿cómo podía dar algo cuando estaba luchando con tantas deudas? Sin embargo, Dios comenzó a mostrarme que la generosidad no se trata de lo que tenemos, sino de lo que estamos dispuestos a compartir, incluso en nuestras dificultades. La verdadera generosidad nace del entendimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios, y cuando damos con un corazón dispuesto, estamos alineándonos con su voluntad. Aprendí a dar no solo en términos de dinero, sino en mi tiempo, energía y recursos. Ayudar a otros que estaban pasando por dificultades similares me permitió ver la vida desde una perspectiva diferente. Era como si, al ayudar a los demás, mi propio corazón se abriera a las bendiciones que Dios quería darme. El acto de dar, incluso en lo poco que tenía, me enseñó a confiar más en su provisión. El Señor no solo honra nuestra generosidad, sino que la usa como un medio para bendecirnos. En Lucas capítulo 6 versículo 38, Jesús dice: «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Esta promesa me dio una renovada esperanza. Al dar generosamente, sabía que no solo estaba sembrando en las vidas de otros, sino también sembrando en mi propio futuro. A medida que empecé a practicar la generosidad, vi cómo mi perspectiva financiera cambiaba. La carga de mis deudas no parecía tan abrumadora cuando recordaba que Dios me estaba llamando a ser generoso, aún en mi situación. Esto no solo activó las bendiciones divinas, sino que también fortaleció mi fe. Sabía que, al dar, estaba cumpliendo con su mandato y abriendo el camino para su provisión. La generosidad me enseñó algo crucial: que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que estás dispuesto a compartir. Después de haber recorrido el arduo camino de salir de las deudas, llegó el momento de una de las lecciones más valiosas: no basta con liberarse de las deudas una vez, es necesario adoptar un estilo de vida que evite caer nuevamente en ese ciclo. Aquí entendí que el verdadero desafío no es solo salir de las deudas, sino vivir de manera que no se vuelva a caer en el mismo patrón. Fue entonces cuando comprendí lo fundamental que es adoptar un estilo de vida sobrio y centrado en Dios. La Biblia nos enseña mucho sobre la importancia de vivir con contentamiento. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6, el apóstol Pablo dice: «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento». Este versículo me enseñó que la verdadera riqueza no está en acumular bienes materiales, sino en vivir con un corazón agradecido y satisfecho con lo que tenemos.
Al enfocarme en lo que realmente importa y aprender a disfrutar de las bendiciones que ya tenía, empecé a soltar el deseo constante de consumir más. El contenido y la paz interior son frutos de un corazón que ha aprendido a descansar en las provisiones de Dios. Ya no se trataba de buscar cosas materiales para llenar un vacío, sino de aprender a vivir con lo esencial, sabiendo que mi valor no estaba en lo que poseía, sino en quien soy en Cristo. Vivir con sobriedad significaba hacer elecciones conscientes sobre lo que era verdaderamente importante y aprender a decir no a las tentaciones del consumismo. Uno de los cambios más grandes fue dejar de ceder a la presión social de tener siempre lo último, lo mejor o lo más caro. Al principio, esto fue difícil. La sociedad constantemente nos empuja a gastar en cosas innecesarias, pero recordé lo que dice Proverbios capítulo 15 versículo 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Este versículo me recordó que no se trata de tener mucho, sino de vivir con la paz y seguridad que solo Dios puede ofrecer. Adoptar un estilo de vida sobrio también implicó ser más intencional en mis decisiones de compra. Ya no tomaba decisiones impulsivas ni me dejaba llevar por la moda o las apariencias. Mi enfoque era más simple, más centrado en lo que realmente importaba para mi vida y mi bienestar. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas, una caminata al aire libre, un buen libro, compartir tiempo de calidad con los seres queridos. Estas experiencias me enriquecían mucho más que cualquier objeto material. La sobriedad no significa vivir de manera austera, sino vivir de manera equilibrada y libre de excesos. Es un estilo de vida que honra a Dios, que es consciente de lo que se tiene y de lo que se necesita. Al hacerlo, evité caer nuevamente en el ciclo de las deudas y entendí que el contentamiento y la paz son los verdaderos tesoros que la vida tiene para ofrecer. Al adoptar este estilo de vida, pude mirar atrás y ver cómo el proceso de salir de las deudas no solo transformó mi situación financiera, sino también mi corazón y mi relación con Dios. Y ahora, el último paso sería mantener la fe viva y constante en la provisión divina. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que el viaje que he recorrido no solo fue una lección de cómo salir de las deudas, sino una transformación profunda de mi vida, mi carácter y mi fe. Cada paso, cada lección aprendida y cada promesa de Dios cumplida han sido una prueba de su fidelidad y su amor incondicional. Salir de las deudas no fue solo una cuestión de finanzas, sino de crecimiento espiritual y confianza en aquel que tiene el control de todas las cosas. En este proceso, descubrí que Dios no solo se interesa en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida financiera. Él quiere que vivamos en libertad, no solo del pecado, sino también de las cargas que el dinero y las deudas pueden traer a nuestra vida. Él quiere que vivamos con paz y contentamiento, confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Ahora, quiero dejarte con un mensaje claro: no importa lo que estés enfrentando ahora, si Dios pudo ayudarme a salir de las deudas, Él puede ayudarte a ti también. Este no es un proceso fácil, pero es posible, y lo mejor de todo es que no estás solo en este viaje. Dios está contigo en cada paso, guiándote, fortaleciéndote y proveyendo todo lo necesario. Te animo a que tomes acción hoy mismo. Si estás atrapado en las deudas, no dejes que el miedo te paralice. Comienza con pequeños pasos, pero hazlos con fe. Reconoce tus errores, haz un plan, y comprométete a seguir las enseñanzas que la Biblia nos da sobre la sabiduría financiera y la generosidad. Recuerda que cada sacrificio, cada decisión sabia, y cada acto de obediencia a Dios en medio de tus dificultades serán recompensados por Él. Depende completamente de Dios. Él te dará la fuerza para cambiar tu situación, y lo más importante, te dará la paz que solo Él puede ofrecer. Confía en sus promesas, vive con contentamiento y no temas dar generosamente, porque cuando lo haces, abres la puerta a nuevas bendiciones. Y lo más importante, no te des por vencido. Sigue adelante, porque al final, la libertad financiera es solo una de las muchas bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Ahora es tu momento. Es tiempo de tomar acción. Hazlo con fe, hazlo con esperanza, y lo más importante, hazlo con la seguridad de que Dios está contigo en todo momento. Que este viaje sea el comienzo de una vida llena de paz, prosperidad y bendiciones.